digo, a hoy día 7 de octubre vamos a hacer un pequeño recuento rapidito, porque después de todo en la práctica pues ya no se les va a dar esta parte teórica de lo que concierne en métodos de levantamientos topográficos y su correspondiente modelo de libreta de campo. ¿Ya, jóvenes? Entonces lo primero, repetimos, lo primero es documentarse. ¿Para qué? Para elegir qué tipo de instrumentos voy a llevar al campo, y también para poder elegir ya más o menos, para poder tener referencia, el método de levantamiento que voy a realizar. Para eso es la etapa de documentación, ¿ya? Una vez que yo ya llego al campo, entonces me doy la vuelta, ¿no? Me doy la vuelta con el dueño, con la dueña o con los dueños correspondientes, me doy la vuelta por todo el perímetro del terreno, ¿no? Por todo el perímetro del terreno o de los terrenos, porque pueda que en una sola oportunidad te estén llevando para que tú levantes, ¿no? Terreno 1, terreno 2 y terreno 3. Imagínate, ¿no? Entonces ahí tú le vas a calcular de acuerdo al área que te va a decir cuánto te vas a demorar acá, si vas en un día, 2 días, igual acá, igual acá. Entonces todas esas cosas es en la etapa de la documentación, jóvenes, ¿ya? Una vez que ya estés en el terreno, haces el recorrido, ¿para qué? Repito, para estructurar, ¿no?, el croquis en nuestra libreta de campo. Una vez que hayamos estructurado ese croquis en nuestra libreta de campo, pues ahora sí, como yo ya tengo elegido el método, jóvenes, como ya tengo elegido el método, ya, vamos a borrar esta pizarra, simplemente me voy a poner a pensar en lo que se refiere el modelo de mi libreta de campo, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo que hicimos en topografía superficial 1 es con un levantamiento topográfico con teodolito y wincha. Imagínense, con teodolito y wincha. Recuerdan que las distancias, aquí lo tengo, ¿ves? Las distancias eran de A a B por 22.27, de B a C eran 23.52 y más 5 todavía 5 milímetros, o sea 23.525. La distancia de C a D era de 24.31 y la distancia de T hacia A era 18.68. O sea, distancias pequeñas. Esa es superficial 1, pues bien pequeñita. Ahora ya entramos a superficial 2. Van a ser distancias, digamos, en cada 10 metros, o sea, 20 metros, mejor dicho, menos de 100, ya no. Aquí seguramente vamos a leer distancias ya mayores de 100 metros. Para eso, pues, se les ha enseñado a ustedes, ¿no?, en una clase anterior, cómo medir o cómo leer ángulos y cómo leer distancias en el teodolito. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya vamos a trabajar con mayores, con distancias mayores a los 20, a los 30 metros, ¿no? Quizá ya, pues, de un centenar para arriba, en adelante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, jóvenes, ya tengo el modelo. Por ejemplo, el método radial, ¿cómo va a ser? Mírenme, para el método radial. El método radial sencillamente, para el método radial, ya que es, pues, no, el terreno es medio circular, una sola estación, y voy a hacer varias lecturas, ¿no? Listo, ese es el método radial. Voy a hacer varias lecturas, o sea, voy a encontrar todos los puntos de acá, del perímetro del terreno, ya, voy a encontrar todos los puntos del perímetro del terreno, para que al final, unidos entre sí, me den la verdadera forma y dimensión del terreno. ¿Qué cosas voy a leer ahí? No se olviden, jóvenes, en todos los levantamientos y en cualquier método que nosotros vamos a realizar, siempre se van a leer primeramente los 4 datos fundamentales. ¿Y cuáles son esos datos fundamentales? Aquí están, ¿ven? Aquí están. Miren, ¿ven? En primer lugar, bueno, esta es la parte literal, digamos, ¿no?, de cómo se leen los ángulos. Mira, yo he empezado desde el momento magnético, la primera estación que está y la vista adelante que es B. En otras palabras, vista atrás está en esta columna, estación está aquí al medio y la vista adelante está en el lado más derecho de ustedes, ¿no? Así, entonces norte magnético AB, de ahí viene ABC, de ahí viene BCD, de ahí viene
aquí vendría ya, pues no, CDA, y por último BAB, o sea, cerrando la poligonal. En otras palabras, si nos guiamos de acá, si nos guiamos, ¿no? Norte magnético AB, o sea, este es el primer ángulo que se lee. Luego viene ABC, sería el ángulo aquí interior, o sería el ángulo de aquí exterior también, ¿ve? Luego la estación aquí en C, entonces la vista atrás va a ser B, C, D. ¿Cuál va a ser el ángulo que se lee? Aquí el interior, o si no, el exterior de aquí afuera. Por último, la estación acá, igualito, la vista atrás acá, y la vista adelante hacia acá. ¿Cuál es el ángulo que se lee? Este interior, o el exterior también. Nuevamente en la estación en A, tengo vista atrás en D, y vista adelante en B. ¿Para qué? Para leer el ángulo interior, o leer el ángulo exterior. Entonces, jóvenes, imagínense, ¿qué se va a leer ahí? O sea, en primer lugar va a estar, ¿no?, la nomenclatura del ángulo, o sea, aquí, la nomenclatura del ángulo. Y siempre, la vista, acá, la vista atrás va a ser un punto de referencia, y por lo general nosotros utilizamos el norte magnético, ¿ven? Norte magnético. Aquí al medio viene la estación. Siempre vamos a elegirlo con letras mayúsculas del alfabeto, A. Y aquí adelante, jóvenes, aquí adelante va a estar las vistas adelante. Si nosotros hablamos de un solo, ojo, de una sola estación para un metro radial, ¿cómo será aquí? Aquí va a ser, pues, ¿no? Norte magnético A, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta N, ¿ya? Hasta N puntos. Eso va a ser la nomenclatura. ¿Por qué? Porque el norte va a estar por allí, pues, ¿no? El norte magnético. Entonces, a partir del norte voy a medir aquí el primer ángulo hacia 1, el segundo ángulo hacia 2, hacia 3, hacia 4, 5, 6, y así hasta darme la vuelta, n vuelta. Entonces, aquí va a ser, eso va a ser el modelo de la libreta de campo por el método radial. Pero, ¿qué se va a medir? Aparte de esta nomenclatura, o sea, aparte del ángulo horizontal, ¿qué se va a medir? De manera taquimétrica, y estamos en topografía superficial 2, ¿ya? Aparte del ángulo horizontal, vamos a medir también el ángulo vertical, y vamos a medir también lo que se llama la distancia taquimétrica. Ahora es taquimétrica. ¿Ven? Si nosotros vemos acá en nuestra anterior libreta de campo lo que hemos hecho en topografía superficial 1, aquí, ahí nos dice distancia inclinada. ¿Ven? Ustedes lo están viendo allí, distancia inclinada. Entonces, ahora vamos a utilizar distancia taquimétrica, porque ahora va a ser, pues, como quien dice, full teodolito. La wincha, vamos a utilizar la pequeña wincha, el flexómetro, nada más el flexómetro, ¿ya? De 3 metros, o de 4, o de 5 metros, o de 2 metros, o si quieres, de un metro ya no creo, porque no creo que sean tan chatos para poder estacionar, pues, el teodolito a menos de 1 metro, ¿no? Seguramente de 2 a más. Ya, entonces, mírenme. ¿Y qué dato es lo que nos falta aquí? Aquí lo que nos falta, un dato importante, ¿no? A ver si ha estado muy atento, ya que lo tiene encendido su micrófono el joven Edín León Silva. A ver, bueno, él ya tiene experiencia. A ver, ¿qué dato nos falta aquí, Edín? Un dato importante, ya que tienes el micrófono encendido. A ver, dinos, por favor. Edín León. Bueno, se le atoró el micrófono. A ver, un voluntario o una voluntaria, ¿qué dato nos está faltando acá? La altura del instrumento, profesor. Muy bien, joven, muy bien, Meyer, perfecto. La altura del instrumento, profe. Muy bien, querido Jairo. ¿Ve? Altura de instrumento. Jóvenes, eso no se olviden, por favor. No se olviden, esos datos son fundamentales. Igualito, ¿eh? Cuando tú estás con la estación total, lo primero que tienes que hacer es que mandarle, pues, ¿no? Al ayudante, ¿no? Al auxiliar en topografía, que muchos criollamente lo llaman al chacal, ¿no? Mandarle que estire, ¿no? Que estire el bastón del prisma a una altura determinada. Fíjense, ¿qué tan importante es la altura de instrumento? O la altura de señal es muy importantísimo para los levantamientos topográficos. Porque si no tenemos, ¿no?, esa precaución, jóvenes, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a almacenar
un grandísimo error dentro de nuestro levantamiento topográfico, y un error más que todo en altitud, en cotas. Ahí vamos a tener. Es por eso que yo les decía, es por eso que incluso yo les he recomendado, no los he obligado, los he recomendado que las lecturas de la distancia lo hagan a la misma altura de instrumento. ¿Ya? ¿Para qué? Para disminuir el error. No es que yo le esté imponiendo a ustedes, sino que les estoy sugiriendo que cuando hacemos eso vamos a tener menos error. Muchos de ustedes, claro, hay otros docentes seguramente que les recomiendan, ¿no? Coloquen uno de los pelos estadimétricos en 100, o sea, mejor dicho, a 1 metro. Porque es lógico, de ahí es fácil leer. Es facilito, como parte de 1 metro, es bien sencillo la lectura de la distancia. Rapidito, 10, 20, 50, 100, ya listo, rápido. Pero el error se va a incrementar en lo que se refiere distancia versus ángulo. Porque una cosa, exagerando un poco, ¿no? Acá está tu teodolito, ahí está el teodolito. Ahí está el teodolito. Ya, bueno, ahí está su trípode, ahí está el teodolito. Miren, ¿ah? Acá está la mira. A la misma altura del instrumento, que es desde aquí del punto, a la misma de altura del instrumento, ya, aquí está la mira, va a ser acá, ¿verdad? Esa altura va a ser igualito acá, la misma altura. Entonces, el ángulo que va a salir de esta línea horizontal va a ser lo de aquí. Exagerando un poco. Esto va a ser la distancia que hemos leído. El de ahí. Exagerando un poco. ¿Qué tal si yo no lo leo a la altura? ¿Ve? 1 metro está por aquí arriba. Hay que suponer que 1 metro está ahí arriba. Miren, ve. La distancia va a ser lo de ahí. ¿Ustedes creen que esta D1 va a ser igual a D2? No va a ser igual, jóvenes. No va a ser igual. ¿Ya? El DB, este DB de acá, miren, ese DB chiquitito, DB1 va a ser igual, ¿no? A ese DB2, difícil. Por esa razón, yo particularmente a ustedes les he recomendado, y les sigo recomendando, jóvenes, ¿no? Les sigo recomendando que la mejor forma para evitar este tipo de errores es colocando, ¿no?, la cruz axial de nuestro instrumento, colocando, ¿no?, a la misma altura del instrumento, colocar también en la altura de señal. Esa es una gran recomendación, ¿ya? No es obligación, es una gran recomendación. Ya. Al final, jóvenes, el topógrafo lo decide, ¿no? El topógrafo lo decide, no es una imposición. Cuando se termine el tiempo vamos a entrar con el mismo link, jóvenes, ¿ya? Solo tenemos ya casi como 9 minutos para poder terminar esta primera sesión del día de hoy, 7 de octubre. Muy bien, entonces, como ven, aquí viene un dato más, la altura del instrumento, ¿sí? Ahora, ¿dónde anotamos la altura del instrumento? Por ejemplo, en esta libreta de campo, ya en la libreta de campo de superficial 1, ustedes están viendo que la altura del instrumento, ¿no?, la hemos anotado en una columna, acá, en la columna de observaciones, ahí lo hemos anotado. Ya, perfecto. ¿Vale? Sí vale, jóvenes, sí vale. Si tenemos espacio suficiente, vale. Pero muchas veces ya no vamos a tener espacio suficiente. ¿Ve? ¿Por qué? Por ejemplo, con otros métodos, ¿ah? Cuando ahorita vamos a ver otros métodos, ya no va a haber espacio suficiente, porque imagínense ustedes, esta área de acá es limitado. Solamente ¿cuántas columnas hay en la libreta de campo? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Más no hay. Pero sin embargo tenemos que hacer alcanzar todos los datos acá. ¿Ve? ¿Qué es lo que hacemos? Ahí vamos a tener que jugarnos, ¿ya? Vamos, con tal de que estén plasmados, ¿no? No vayan a utilizar otra hoja para anotar la altura del instrumento. O no vayan a utilizar otra hoja para anotar las observaciones. No, jóvenes, no. En esta parte tienen que entrar todos los datos. Aquí, en esta parte de acá, tienen que entrar todos los datos correspondientes, ¿ya? Todos los datos correspondientes, salvo el caso, por ejemplo, de los 3 primeros datos, ¿no?, que debe de tener todo primera estación, o sea, todos los puntos A de nuestra poligonal de apoyo deben de tener 3 datos correspondientes. ¿Cuáles son esos datos correspondientes? Incluso acá, en esta libreta también está
¿Ven? Acá si nosotros observamos, ¿ya? Si nosotros observamos muy de cerca, acá que dice una E, ¿verdad? E, 2.321.189.6, ya está, miren, ¿ven? Eso significa que eso es su longitud. Y acá arriba está una N, ¿ve? O sea, una N, esa es su latitud. Acá dice 89.521.979. Entonces, y el otro dato, joder, está aquí al pesito, ven. 3.370 metros sobre el nivel. ¿De quién? Acá está. Es del punto A. Como ustedes están viendo aquí, es del punto A. Entonces, esos datos sí, yo lo puedo anotar así aquí en el encabezamiento de la libreta de campo, aquí en el encabezamiento, o quizá por acá, en una partecita de la hoja del croquis. ¿Ya, jóvenes? Esos datos sí van a salir de nuestra libreta de campo. ¿Ya? Listo, entonces, como ven ustedes, ahora, aquí para este método radial, ¿dónde creo conveniente anotar la altura del instrumento? Miren, hemos dicho, lo del medio es la estación. Muchos profesores les van a orientar así. Para esta columna de acá, para esta nomenclatura del ángulo, les van a anotar así. O sea, ángulo, incluso todavía les van a mandar a anotar así. Dividido en 3. También cuando nosotros metemos, ¿no?, nuestros datos de campo en el AutoCAD, nos va a salir así. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la vista atrás, ¿ya? La vista atrás, aquí va a estar la estación y aquí va a estar la vista adelante. ¿Ven? O sea, así, vista atrás, estación y vista adelante. A eso se refiere, jóvenes, a eso se refiere. Incluso en el AutoCAD creo que aquí están con otras letras, no están ni siquiera así, con otras letras. No importa cómo sea, pero lo que más nos importa es que ese orden es lo que debe de figurar. Como quiera que la estación, miren, la estación va al medio, también aquí la estación va al medio, entonces la altura de instrumentos, jóvenes, yo lo puedo acomodar acá así. Altura de instrumento igual a lo que leo. Listo. 1.273. ¿Cómo se mide esa altura de instrumento? Estirando pues un flexómetro desde el cabezal de la estaca, ¿no? Acá está el terreno, ahí está el terreno, aquí está la estaca, ¿ve? Listo. Y por acá está pues, ahí está hundido, ¿verdad? Listo. ¿Cómo lo he hecho? Yo simplemente le he puesto un puntito aquí. Se nota, ¿no? Desde allá, donde están ustedes, ahí está el puntito, ¿ya? Entonces, mírenme, mi teodolito lo estaciono ahí. Ahí está. Listo, vamos a exagerar un poco. Ahí está mi teodolito. ¿Dónde se mide, jóvenes, la altura de instrumento? Es desde acá. La altura del punto, o sea, desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta la altura del lente. A eso nosotros vamos a llamarle altura de instrumento. Mucho cuidadito que le estén midiendo desde acá, desde el suelo, o mucho cuidadito que le estén midiendo a la altura de la base del teodolito, o a la altura del trípode del teodolito, o de repente a la altura de acá del soporte universal. Y cuando se trata de una estación total, cuidadito que le estén midiendo aquí arriba, así tiene una agarradera, ya, cuidado que le estén haciendo llegar la altura del instrumento hasta la agarradera, no, jóvenes, es hasta la altura del lente, ¿ya? Entonces está muy claro de la forma como nosotros debemos de medir la altura de instrumento, que es un dato muy importante para todo el levantamiento topográfico. ¿Ya, jóvenes? Listo, entonces en ese sentido, ¿ya? Voy a dejarlos a ustedes para que puedan tomarle una foto, ya se va a terminar el tiempo, regresamos con el mismo link, ¿ya? Para poder hacer
los otros métodos y con su correspondiente libreta de campo, ¿ya? Porque después de esto, pues ya nos vamos al campo, ¿verdad? Bueno, yo utilizaba esa metodología cuando estábamos allá en el instituto, en Recuay, ya así hacía esta clase tempranito, empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 8:30 o 8:45, una sola horita de teoría, y luego nos íbamos al almacén a que cada grupo saque sus instrumentos para poder realizar nuestras prácticas correspondientes, ¿ve? Entonces después de la clase, así nos íbamos, o sea que yo mezclaba la parte teórica con la parte práctica, ¿ve? Extrañamos bastante eso, por supuesto que sí, extrañamos, ¿no? Porque el estudiante asimila mucho mejor de esa manera, ¿no? Así tempranito la parte práctica, el alumno ya hace este modelo, ya lo lleva ya en su libreta de campo, ¿no? En su cuadernito de su libreta, lo lleva ya estructurado toda esta parte, todo lo que están viendo acá, ya lo lleva estructurado. Lo único, aquí ya no hay fintas todavía. ¿Por qué? Porque él no sabe, cuando utiliza el método radial, él no sabe cuántos puntos va a ser este N. O va a ser 10, va a ser 20, va a ser 50, va a ser 100, no sabe todavía. Entonces, por esa razón, estos datos sí de estructurar. Lógicamente acá, otra columnita, eso me estaba olvidando, otra columnita aquí para ver. ¿Ya? De observaciones. Por acá, doble línea, en este lado es lo que está el croquis, ¿ya? Acá es cuadriculado, ¿ya? Cuadriculado, y lo de acá, como ustedes pueden entender, es de manera rayada, ¿ya, jóvenes? Entonces, cuadriculado para este lado y rayado para este lado. Listo, entonces, eso es nuestro primer modelo de una libreta de campo. ¿Para qué? Para el método radial. ¿Me jóvenes? Ahora sí, tienen una ponchadita, yo también le voy a tomar una foto para poder enviárselos a aquellas personas que tengan dificultades, ¿ya? Listo, terminamos esta primera sesión ahí y dentro de algunos minutitos arrancamos con la segunda sesión. Muy joven, en este retorno ahora vamos a utilizar, vamos a estructurar un modelo de libreta de campo para el método de abscisas y ordenadas, ¿ya? Este método de abscisas y ordenadas, hemos dicho de que prácticamente se va a utilizar en un terreno mucho más largo que ancho, ¿no? O sea, va a ser un terreno, pues, no serpiente, un terreno flaquito, pero largo, ¿no? Entonces, el terreno va a ser así. Ya está, exagerando un poco. Listo, exagerando un poco, para ese tipo de terrenos. ¿Y dónde hay ese tipo de terrenos? Jóvenes, hay bastante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos, nosotros, aunque sea por un documental, habremos visto, por ejemplo, ¿no? En el Valle del Colca, ¿no? ¿Qué ocurre? Es un sistema de andenerías, ¿no? Acá en nuestro Ancash, bueno, en algunos lugares he visto, ¿no? Pequeños andenes. Entonces, para esos andenes justamente se utiliza este método de las abscisas y ordenadas, porque, ojo, cada comunero tiene un andén, y cada comunero es dueño de un andén. Entonces, aquí estará un andén, el otro andén estará aquí abajo, el otro aquí, así como las líneas de nuestra libreta de campo, ¿ve? Algo así. Ya, entonces, allí vamos a utilizar el método de abscisas ordenadas. Miren, jóvenes, ¿qué es lo que se hace? Ya no vamos a trabajar con una sola estación, ya vamos a trabajar con 1, con 2, con 3, con 4, y así, con N estaciones, ¿no? O sea, ya no vamos a estacionar el teodolito, así como este primer caso, en un solo sitio. ¿Ven? Ahora ya vamos a estacionar el teodolito en 2 o más estaciones. ¿Ya? Miren, no he logrado la otra parte para que ustedes se den cuenta de que el modelo del libreta de campo casi es único. Si no, se va a incrementar algunos datos más, ¿ya? O se les va a quitar, no creo. Bien, miren, si nos damos cuenta, jóvenes, al cambiar de estación, si aquí yo le considero que esto es la estación A,
¿Ve? Esto es la estación B, esto es la estación C y esta es la estación D. Si yo me doy cuenta, ya estamos armando una poligonal abierta. Miren, ¿ve? Y ¿por qué? Porque tengo una arista de A a B, tengo otra arista de B a C, tengo otra arista de C a D, y así sucesivamente. De repente el terreno se da la vuelta por acá. Voy a tener más aristas. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, ya estamos hablando de una poligonal abierta. Ya no va a ser una sola estación, sino se va a armar ya una poligonal que no va a retornar al punto de partida, ¿ya? Al método de abscisas y ordenadas. Entonces, jóvenes, miren, ¿ven? ¿Qué se va a medir acá? Igual que el caso anterior, va a tener un norte magnético, el norte magnético va a estar por allí. Va a tener un norte magnético, ¿ya? Entonces, en el primer caso voy a medir también, miren, ¿ven? Norte magnético a B, en este caso ya va a ser a B. ¿Ven, jóvenes? Entonces, aquí le vamos a cambiar, ¿ven? Altura del instrumento sí va a tener. Altura del instrumento va a tener. Por eso no lo borro. Entonces, para este método, aquí ya va a ser, por ejemplo, norte magnético a B. Ya, así, norte magnético a B. ¿Por qué? Porque voy a medir ese primer ángulo. ¿Ven? Ahora, si yo estoy midiendo de A a B, o sea, mejor dicho, eso me olvidé de antes también, entre la línea medular, o sea, entre la nomenclatura media y la nomenclatura derecha, que es la vista delante, nos genera una arista, jóvenes, ¿eh? O sea, nos genera una longitud, una distancia. ¿Cuál es esa distancia? En el caso anterior, cuando hemos visto, ¿no? Por el método radial, de A a 1 es una distancia, de A a 2 es otra distancia, de A a 3 igual. Ahora, para este caso, de A a B es una distancia. ¿Ya, jóvenes? Igualito, se va a medir ángulo horizontal. ¿Cuál va a ser ese primer ángulo? El de aquí, el primer azimut. ¿Por qué? Porque parto del norte magnético. En cambio, en el caso anterior, todos han sido azimut porque todos van a partir del norte magnético. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Se va a medir el ángulo vertical? Sí, se va a medir el ángulo vertical. Ahí está, por eso no lo he borrado. ¿Se va a medir la distancia de A a B? Por supuesto que se va a medir la distancia de A a B. ¿Ve? Ahora, para hacer prevalecer nuestro método de abscisas y ordenadas, aquí sí se va a aumentar. Y eso nosotros vamos a tener que jugar en la libreta de campo, ¿ya? Se va a aumentar. Mira, aquí nos sobra una columna numeración, porque son 5, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5. Nos sobra una sola columnita. Eso de la fusión de dos datos, eso ya depende del topógrafo. Yo, por ejemplo, ¿no? Si es que me alcanza el espacio, estas dos cosas yo lo puedo juntar, ambos ángulos, ¿ve? En uno solo, así, ¿ve? Así. Miren, ¿eh? En una sola columna, yo lo puedo juntar así, miren, ve. Lo puedo juntar así o lo puedo juntar así. ¿Ya? Supongamos que lo junte de esta manera. Así. Por acá le voy a anotar el ángulo horizontal y por aquí le voy a anotar el ángulo vertical. Miren, ve. He utilizado un solo renglón, un solo casillero para poner la lectura de los dos ángulos. ¿Ven? Un solo casillero. Eso también ustedes lo pueden hacer. En su defecto, otro me dice, no, pero profe, no se va a anotar muy bien. Ah, perfecto, no se va a anotar muy bien, pero ya, pues fácil, ¿ve? ¿Cómo lo incremento? Lo voy a incrementar de esta manera. ¿Ve? Ángulo horizontal por acá y ángulo vertical por allí. Ya está, en un solo renglón, o sea, tequín. De A hacia B, lo anoto en la parte superior el ángulo horizontal y en la parte inferior el ángulo vertical. Yo no quiero tocar nada de ángulos porque los ángulos tienen que estar muy precisos. Ah, ya, perfecto, pues ya está. Entonces hago esto mismo, hago con la distancia taquimétrica y de repente con la altura del instrumento o con la columna de observaciones. Lo importante es fusionar nada más, jóvenes. Lo importante es fusionar. La forma no interesa. Así que yo lo voy a hacer aquí alargado y alguien no me vaya a decir, no, profesor, pero si yo he comprado mi libreta de topografía, he comprado mi libreta de campo y solamente tiene 5 columnas, así como usted la ha pintado para el método radial. Ya no tiene más. Ah, perfecto, pues. Entonces, ahí vamos a fusionarlo. Yo lo voy a hacer así de largo nomás para que ustedes vean qué datos
necesita fusionarlo, ¿ya? Entonces yo lo voy a hacer aquí de largo. Fíjense, ¿eh? Para este método de abscisas y ordenadas, aparte de la distancia taquimétrica, ya vamos a utilizar lo siguiente. Acá sí, entre abscisas y ordenadas, ¿no? Vamos a mezclar taquimetría y también vamos a mezclar topografía superficial 1. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar posiblemente una wincha para poder nosotros discernir los costados, ¿no? ¿Cómo va a ser la wincha? Va a estar estirada de A hacia B. Entonces ahí el topógrafo tiene que ver pues, que las longitudes entre A y B, entre B y C, entre C y D, quizás no excedan de 20 metros, ¿no? Quizás no excedan de los 20 metros. ¿Por qué? Porque vamos a mezclar. Y alguien me puede decir, no, pero profe, entonces, ¿cómo es posible? Yo tranquilamente me voy desde A hasta D. No, pero si el terreno es alargado, la recomendación sería, pero si utilizamos este método, hacer que las distancias entre vértice y vértice no excedan quizás de los 20 metros, ¿ya? Por eso yo lo decido, ¿no? Pero si yo quiero, pues no agarro este método y sencillamente utilizo el método, pues, radial, me subo a la parte alta del cerro y del cerro, pues no, simplemente mando, pues, vista acá, imagínense, empiezo a radiar desde el cerro. Y no hay problema, por eso el método lo elige el topógrafo, ¿ya? No es una obligación que cuando tengan un terreno así un poco alargado, no es una obligación todavía que apliquen el método de abscisas y ordenadas. El topógrafo lo tiene que decidir, no el profesor, el topógrafo lo decide. Ya, muy bien. Pero simplemente como esta es una clase, ustedes tienen que aprender, yo les voy a dar el modelo del libreta de campo. Ya, yo ya tengo la distancia, o sea, ya medí la distancia de AB. Me falta el relleno correspondiente, o sea, me falta determinar, ¿no? Determinar los puntos que me van a delimitar, ¿no? Que me van a delimitar el perímetro del terreno. Esos puntos me faltan, ¿sí? Para eso hago, pues, ¿no? Las abscisas. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Mire, en esta parte se le coloca así. Relleno, ¿ya? Y el relleno consta de 3 datos fundamentales. Uno, lo que es una distancia parcial. Otro, lo que es un relleno a la derecha. Y otro, lo que es un relleno a la izquierda. Entonces, jóvenes, a la libreta de campo anterior, por el anterior método, simplemente le estamos incrementando estas partes de acá. Ahora, ¿cuántas columnas hay? Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aparte las observaciones, porque después de las observaciones recién viene el croquis, que esto sí ya es en otra hoja, por eso le pongo 2 líneas acá, ¿ya? Entonces, imagínense, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Ahí el topógrafo tiene que jugárselas. ¿Para qué? Para agrupar, para que contenga todo, ¿ya? Para que todo contenga dentro de esta libreta de campo, ¿ya? Para que pueda contener toditito acá, en esta parte. Son 1, 2, 3, 4, 5, dentro de estas 5 columnas tiene que entrar estas 8 columnas, que es el modelo del método de levantamiento de abscisas y ordenadas, su modelo de libreta de campo. Eso ustedes lo van a fusionar. Lo que yo quiero es que ustedes sepan qué datos van a ir para ese modelo. Ya está. ¿Por qué aquí? ¿Dónde va la distancia parcial? Miren, jóvenes, cuando la wincha está estirada, la distancia parcial a los 0 metros, así, ¿ve? A los 0 metros, así, a los 0 metros, hay un relleno a la derecha y hay un relleno a la izquierda, ¿ve? Acá. Hay un relleno a la derecha, sí. Hay un relleno a la izquierda, sí. ¿Ve? La otra distancia parcial. A tantos metros de distancia parcial, vamos a ponerle aquí, hay que inventarnos ya. A 5 metros de distancia parcial hay a la derecha, hay a la izquierda. ¿Ve? Seguimos. A los 15 metros de distancia parcial, hay relleno a la derecha y relleno a la izquierda. Seguimos al tope, o sea, al tope significa a este tope de distancia taquimétrica. O sea, al tope, ¿no? Al tope, o quizá inclinada puede ser aquí. Al tope de esta distancia, así lo podemos poner tope, o sencillamente repetir el número que dice acá. Si acá dice, por ejemplo, 20 metros,
ese tope va a ser los 20 metros. O sea, yo le puedo volver a poner acá 20 metros. Eso no es problema. ¿Va a haber relleno? Sí, va a haber. A la derecha, a la izquierda. Aquí viene lo curioso. Lo curioso es esto, joven. Cuando terminen con este método de abscisas y ordenadas, cuando terminan de llegar con todos los datos, con sus observaciones también y su croquis también, cuando terminan de realizar todo, aquí vas a poner observaciones. Por ejemplo, aquí llámese lindero. Listo, lindero, ya está. Ya llenaron todo, ¿ven? Lo curioso es esto, que ustedes tienen que cerrar, jóvenes, ¿ya? Tienen que cerrar. ¿Qué cosa van a cerrar? Acá. Así. Bueno, hasta acá no. Ahí tienen que cerrar, jóvenes. ¿Para qué? Para que recién, después de esta línea, con su altura de instrumento, con todo, después de esta línea, ¿qué viene? Miren, ¿verdad? Viene la estación en B, ¿verdad? La vista atrás ahora va a ser A, y la vista adelante va a ser C. Eso es lo que viene acá, ¿ve? Entonces, ven, la vista atrás, A, B, C. Así. En esta vista atrás también va a tener su altura de instrumento. Ahora, yo les pregunto, ¿la altura de instrumento va a ser otra vez 1.273? No, jóvenes, no. Ya otra vez medimos, bueno, ya lo hemos borrado, medimos otra vez la altura del instrumento. Quizás sea un poco más o quizás sea un poco menos. Todo depende del terreno también. ¿Mm? No depende solamente de la talla del topógrafo, sino depende también del terreno. En un terreno llano, en un terreno plano, casi todas estas alturas de instrumento va a estar bien parecido. Pero en un terreno declive, algunas, si aquí es 1.27, en el otro caso quizás sea 1.45. Imagínense, ¿ve cuánto? Casi veintitantos centímetros de diferencia. En el otro punto, cuando cerramos por acá, la altura del instrumento aquí quizás sea 1.05, nada más. Así, cuando es muy inclinado el terreno. Entonces va a haber una diferencia, jóvenes, ¿ya? Va a haber una diferencia de alturas de instrumento. Ya, lo importante es esto. En este tramo BC, o sea, en el tramo BC, ¿no? Y en este ángulo ABC, igualito, jóvenes, se va a notar igualito. Va a tener su ángulo, aquí el ángulo, ojo, aquí el ángulo horizontal va a estar acá, el ángulo vertical va a estar acá. Estos van a estar en blanco. En blanco, ¿por qué? Porque solamente es así, pues, ¿no? ¿Quiénes van a estar llenos los datos? Los de aquí, los de rojo, solamente los de rojo, ¿ya? Y para el otro caso, igualito. El ángulo horizontal va a estar acá, el ángulo vertical va a estar aquí, en la distancia va a estar acá, acá sí va a estar lleno, ¿ya? Aquí va a estar lleno. ¿Ya, jóvenes? Así va a estar, solamente aquí. Eso es la forma de cómo utilizar este modelo de libreta de campo, ¿no? Esa es la forma, cómo utilizar, digamos, para el método de las abscisas y ordenadas. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienen, pueden tomarle una fotografía, yo también voy a tomarle, para pasar a otro método, ¿ya?
Ya, muy bien, jóvenes. Vamos con el otro método. Repito, el método que hemos detallado, jóvenes, de abscisas y ordenadas, también lo mismo va a ser de una poligonal cerrada, perdón, de una poligonal abierta. Vamos a hacer un recuento rapidito, nomás acá en una poligonal abierta. Miren, vamos a ponerle el modelo para una poligonal abierta, ¿ya? El modelo para una poligonal abierta. Ahí está mi poligonal. Ahí está, vamos a utilizar el mismo croquis. Ahí está mi poligonal. ¿Qué es lo que va a cambiar? Miren, ve, para una poligonal abierta lo que va a cambiar solamente es lo siguiente. Lo de aquí ya no va a haber. Ya no va a haber. ¿Ya? Este relleno ya no va a haber. La columna de observaciones se va a venir acá. ¿Ya? Acá se va a venir la columna de observaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que va a cambiar es aquí nomás. Aquí nomás lo que va a cambiar. Miren, ¿ah? La misma poligonal. Así es rapidito. ¿Ya? La misma poligonal. No estaciono A al norte magnético y voy a lecturar a B. Ahí está, norte magnético AB. Voy a lecturar ahí. ¿Qué cosa voy a leer? Su ángulo horizontal, o sea, mejor dicho, el primer azimuth, en este caso, voy a leer su ángulo vertical, su distancia. ¿Ya? Aquí no le ponemos 20, sino le ponemos un aspita nomás. Voy a leer así. Ya está. Sus observaciones, quizá, pues no, aquí puede ser, cuando se trata de así de un punto, de otro vértice adelante, aquí puede poner un cambio nada más, o sea, es un punto de cambio, mejor dicho. Entonces, todos esos datos se rellenan. Aquí lo que va a cambiar es lo siguiente, jóvenes. Miren, ¿ah? Como yo estoy estacionado acá, no utilizo wincha, puro taquimetría, puro topografía superficial 2, entonces sencillamente voy a rellenar así, miren. Voy a mezclar más bien con el método radial. Entonces va a ser relleno 4, relleno 5, relleno 6, relleno 7, 8, 9, ya está, hasta 9 rellenos. ¿Dónde van a ir esos puntos? Acá, miren, aquí va a estar 1, 2, 3, así hasta L. Hasta L. Mejor, o sea que estamos haciendo, miren, poligonal y radial al mismo tiempo. Estamos mezclando dos métodos. ¿Ve? Pero lógicamente, en el método de una poligonal abierta, no siempre el terreno va a ser así más largo que ancho. Yo puedo utilizar este método de la poligonal abierta también en un terreno, llámese de 20, 30 hectáreas. Lo que ocurre, que si utilizo el método de una poligonal abierta, yo no voy a poder hacer las correcciones de ley. O sea, mi levantamiento va a ser, digamos, si cabe ese término, ¿no? Mi levantamiento va a ser con cierto grado de imprecisión. Ahí está la diferencia. Pero jóvenes, ¿vale? Sí, vale. O sea, yo puedo hacer si yo confío en mi persona, confío en el topógrafo que soy, entonces tranquilamente yo puedo, jóvenes, ¿no? Yo podría utilizar el método de una poligonal abierta. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso no es ningún problema. Como ven, ¿qué cosa cambia? Solamente cambia, esto ya no está aquí en los rellenos, sencillamente los puntos de relleno se vienen acá. Eso nomás es lo que cambia. O sea, los puntos de relleno se vienen allí. ¿Ya, jóvenes? A ver, una ponchadita de aire para ver el último método y con eso finalizamos la clase del día de hoy. ¿Ya? Yo también voy a tomar una foto. Ya. Ahora llegamos, ¿no? Llegamos al método de otra poligonal, ¿ya? Vamos a borrar todo esto.
¿Qué nos estaría faltando, jóvenes? El método de una poligonal. El método de una poligonal cerrada. Miren, jóvenes, tampoco le veo nada para que ustedes vean que el modelo es único. Sencillamente va a cambiar algunas partecitas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a un grupo, ¿no? Llámese el grupo A, integrado, supongamos, ¿no? Por Antonio Álvaro Tarazona, Alexis Morales Molina, Alfredo Ramírez, ¿no? Álvaro Gabriel Villanueva, Álvaro González Leiva y Arturo Andrade Rodríguez, listo, ¿ya? Son 2, 4, 6 personas que integran el grupo 1, por decirlo, ¿no? El grupo 2, Cristian Aguirre, Conan Vela, Eric Rubinho, Falcón Heredia, Gabriel Gamarra, García Flores y Jerry Damián. Listo, ya otros 6 que integran el otro grupo. De ahí viene José León Villalta, José Gambini, Locunza Villarreal, ya, etcétera, etcétera. Villacorte, ya. Otro grupo. Entonces yo puedo decirlo, ¿no? El mismo terreno, ya, que lo levanten, llámese al primer grupo o el primer método que hemos hecho hoy día. Pues ya saben qué modelo de libreta de campo van a utilizar. El segundo grupo que levanten por el segundo modelo, por el segundo método de levantamiento que hemos visto. El tercero, por este método de la poligonal abierta. Y el cuarto, por el método que ahorita vamos a discernir. ¿Ven, jóvenes? Entonces, cada grupo va a tener una forma de levantar. Ya no todos van a ser igual. Y el mismo terreno. Para que ustedes logren ver de que sí coincide. ¿Ya, jóvenes? Listo, una poligonal cerrada. El croquis lo va a hacer acá nomás, ¿ya? Aquí. Vamos a la poligonal que sea así. Listo. Punto A, punto B, C, D, F, G. Ya está. Miren, ¿ven? Su norte magnético está por allí. Listo, su norte magnético está por allí. Miren, ¿verdad? Primera estación en A. ¿Qué cosa voy a ver? Voy a leer el primer norte magnético AB. Voy a leer eso. Miren, ¿ve? Norte magnético AB. Ahí está. Leo ese primer ángulo. ¿Ve? Ahora, este AB va a tener distancia. O sea, el ángulo horizontal acá. ¿Va a tener ángulo vertical? Sí. Ahí está. ¿Va a tener distancia taquimétrica? Sí. Va a tener jóvenes. Por lo tanto, estos 3 datos quedan allí. ¿Va a tener observaciones? Sí. Lo que es cambio. Y de ahí, jóvenes, de ahí, igualito que la poligonal abierta, igualito, ¿no? Desde A voy a rellenar todo lo que hay a su alrededor. Por acá puede haber, como les dije, ¿no? En una ocasión, ¿no? Una casa, miren, ven una casa de 7 estrellas, ya está, ¿ven? Ahí está. Una casa. Por aquí puede estar, llámese, un río. ¿Ve? Por aquí puede estar quizá una carretera, etcétera, etcétera. Entonces va a tener rellenos. ¿Dónde se pone ese relleno? Igualito que en la poligonal abierta, los rellenos se ponen por aquí. ¿Mejor? Entonces, prácticamente entre las poligonales, ¿no? Abierta y cerrada, ¿ya? Utilizan el mismo modelo de libreta de campos. Es que tenemos que ser bien ordenados al anotar estos datos. Al anotar. ¿Ya, jóvenes? Igual. A ver, por favor, Álvaro Antonio y Julio César, cierren sus micrófonos. Si no, dice que estoy pensando. Bueno, hace. Gomero, Julio César, su micrófono. Ahí no va a estar mirando con todo, ¿sí? Tarde ya. Ya, como ustedes están viendo, jóvenes, ¿no? El modelo de libreta de campo es el mismo. Ahora me traslado a B, me estaciono en B, vista atrás en A, vista adelante en C. Me traslado a B, vista atrás en A, vista adelante en C. Su altura de instrumento, va a ver estos datos, van a ver, miren, jóvenes, ¿ven? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en una poligonal cerrada me voy a dar la vuelta, ya, me voy a dar la vuelta por completo, y voy a volver a estacionarme en el primer punto para leer el último ángulo. En este caso, para leer el ángulo G a B. ¿Por qué? Porque cuando me estacioné primero acá, leí desde el norte y no leí desde G.
porque de repente no había todo este punto. Recién cuando he regresado, recién me clavaba la estaca acá. Entonces, eso va a ser la diferencia, que en la poligonal cerrada, 2 veces tienes que estacionarte en el punto A. Uno de partida, o sea, de arranque, y el otro de retorno, de final, de finalizar la poligonal cerrada. Y listo, joven, la única recomendación que en esta poligonal cerrada sepan diferenciar cuál es ángulo interno y cuál es ángulo externo. ¿Por qué? Porque mírenme, cuando yo vengo a B, pongo ceros en A y apunto hacia C, ¿qué ángulo estoy viendo? Mira, estoy viendo el ángulo interno, ¿ya? Cuando vengo acá a C, pongo ceros en B, voy a la derecha, estoy viendo el ángulo, ¿ve? Externo. Igualito acá, cuando vengo a D, estoy leyendo el de acá, ¿ves? Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando yo voy a hacer la corrección, miren, el de acá, voy a leer el de acá, voy a leer. Cuando yo, jóvenes, voy a hacer la compensación con la suma teórica, miren, ojo, suma teórica, miren, si yo quiero trabajar con ángulos interiores, aparentemente los interiores va a ser el de acá, va a ser el de acá, y va a ser el de acá. Hay que tener bastante cuidado. Eso nomás es la recomendación. ¿Ve? Acá está, porque los interiores va a ser lo de negro. Pero yo he leído el de rojo. Ahí nomás está la recomendación, jóvenes. Mucho cuidado en esa parte, ¿ya? Por eso les digo que la topografía necesita ser sistemáticos y ordenados. Por lo demás, no van a tener ningún problema, digamos, en hacer su levantamiento topográfico. Bien, jóvenes, hasta allí han sido pues las clases del día de hoy. Lo que yo quería es que ustedes aprendan el modelo de libreta de campo para que ya no tengan problemas en el campo cuando vamos a salir a hacer este plan de recuperación de clases, o sea que nosotros vamos a abocarlo, hemos dicho, ¿no?, al 100% de prácticas. Por favor, hay que alistar zapatos, ¿no? Hay que alistar vestimenta para el campo porque va a ser full práctica. Y no solamente en mi curso, va a ser en todos los cursos, ¿no? En todos los cursos que requieran práctica. ¿Qué cursos requieren práctica? Mayormente los de topografía. Y conmigo, tanto el semestre anterior como el actual, están llevando cursos que requieren trabajo práctico, trabajo de campo. En cambio, dibujo técnico no, pues no. Quizá un día, 2 días para yo mostrarles cómo se hace una verdadera lámina. Quizá, ahí, 1 o 2 días, yo lo he puesto así. En cambio, topografía va a ser todos los días. ¿Por cuántos días? Superficial 1, en el campo hay que estar mínimo 10 a 12 días. Superficial 2, igualito, de repente más, al doble, quizás 20 días. Entonces, en ese sentido, jóvenes, tenemos que tener en cuenta de que toda esta parte teórica que se les ha enseñado y todo lo que ustedes han respondido en el examen de superficial 1, eso vamos a demostrarlo ahora en el campo, ¿ya, jóvenes? Muy bien, ¿alguna preguntita, jóvenes, para poder dar por concluido las clases del día de hoy?